Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, Buenas tardes. doctora. Buenas tardes. Bienvenidos. Ya tenemos a nuestro profesor Mauro esperándolos. Bueno, yo creo que estamos completos. Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a nuestra sesión del curso de dosimetría. Hoy tenemos al profesor Mauro para contestar las preguntas relacionadas con el taller. Entonces procedo a dejarlos con él para no perder tiempo. Bienvenidos. Buenas tardes, bienvenidos. Repasando, todavía hay gente que está entrando. La tarea para esta semana era ejecutar la hoja de cálculo de Python para hacer el cálculo de la dosimetría de de sangre y médula ósea. Y la consigna era primero ejecutar la hoja de cálculo tal cual venía y segundo cambiar los datos por los de otro paciente y volver a calcular. Entonces, mi primera pregunta es si hubo alguna dificultad con la ejecución de, por ejemplo, la hoja original, o si todos pudieron obtener el resultado de ejecución correcta. Si alguien tiene alguna duda, eh, puede preguntar, abrir el micrófono y hacerla. ¿Ninguna duda? Bien, entonces si no hubo ninguna duda con la ejecución de la hoja original, paso a preguntarle cuánto les dio el límite de actividad, cuál sería la máxima actividad segura para administrar al paciente número 2 para evitar la toxicidad hematológica. ¿Qué número les dio? Aquí dicen 660 milicuríes. ¿Alguien le dio otro número? 660, todos dicen 660. Bien, a mí también me da ese número. Ahora bien, cuando ejecutaron el ejemplo con el paciente número 2, ¿notaron algo extraño en los datos o en las gráficas o algo que les haya llamado la atención? ¿Algún comentario que quieran hacer? Aquí dicen el segundo punto da encima del máximo. Es cierto, en la medición de cuerpo entero. Eso es cierto. ¿Alguna otra observación? La estabilidad de la cámara. Sí. Bueno, voy a mostrarla. Vamos a empezar por eso y les muestro eh, a qué se están refiriendo los compañeros. Eh, Quizás el peso del paciente lo puse mal. A ver. No. El peso es ese, 102 kilogramos. Eso está bien. Es una paciente pesada. Perdón, un paciente pesado. 102 kilos. Pero lo que comentaban era que si vemos la gráfica del factor de estabilidad, podemos ver que hay un punto del segundo que, bueno, aquí podemos hacer un cambio. Esto es algo bastante simple, no hace falta conocer programación en profundidad, pero acá lo que le estoy pidiendo es que esta gráfica me la muestre entre 0,95 y 1,05. En este caso hay un punto que se nos escapa, podríamos ampliar estos márgenes y, por ejemplo, poner entre 0,90 y 1,1 y volver a ejecutar esta celda, a ver si funciona. Creo que tengo que ejecutar todas las celdas. A ver, denme un segundo.
Todavía no ejecuté nunca este entorno. Voy a ejecutar todo de nuevo porque recién lo acabo de abrir. Ahí podemos ver de que para el segundo punto tenemos que la cámara está midiendo un, un 7%, perdón, está midiendo de menos en realidad, según este factor. Este es el factor de corrección, con lo cual a las lecturas de cuerpo entero que tengamos adquiridos, los tenemos que multiplicar por 1,07,5. O sea, están viendo un 7,5% de menos la cámara en el segundo punto. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, podemos investigar un poco los datos de entrada que pusimos. Si alguien quiere hacer algún comentario, por favor, hable porque no estoy viendo el chat y entonces no los puedo seguir. Así que los invito directamente a abrir el micrófono y hablar. Pero aquí tenemos en la introducción de los datos mediciones del estándar de estabilidad de la cámara gamma. Y acá tenemos una lista que son las cuentas que medimos con el estándar, las cuentas que medimos para el fondo. Yo lo primero que buscaría en estos casos donde tenemos un factor de estabilidad extraño es ver qué pasó con el fondo. Y aquí podemos ver que en realidad el fondo del segundo punto no es demasiado diferente al fondo del tercero, del cuarto, del quinto, con lo cual no parece haber un problema de una contaminación o de alguna fuente por ahí suelta, sino que el problema parece estar directamente en la medición del estándar. ¿Qué pudo haber pasado? Es difícil saberlo con exactitud. Puede ser de que el fotopico haya quedado levemente corrido, de que la cámara no haya quedado exactamente igual apuntada al paciente que en la primera medición. Eh, Básicamente esas son las cosas que se me ocurren que pudieron haber variado entre el primer y segundo punto. Pero lo importante es darnos cuenta de que es necesario hacer un seguimiento de la estabilidad de nuestras mediciones, porque en este caso tenemos variaciones de más 7,5% a menos 3%. No son muy grandes, no es nada para rasgarse las vertiduras, como decimos acá en Argentina, pero está bueno poder monitorearlo. Y cuando vamos a ver la gráfica de cuerpo entero, aquí podemos ver de que el segundo punto efectivamente está por encima del primero. Típicamente normalizamos considerando que la actividad en el primer punto representa el 100%. Esta actividad en el segundo punto, que es mayor que la del primero, puede deberse a dos cosas. Una, un artificio por esta corrección del factor de estabilidad que no sea cierta. O sea que cuando medimos el vial hubo alguna condición que cuando medimos al paciente no se reprodujo. Pero por otro lado, podría ser algo perfectamente normal. Supongamos que nuestra cámara gamma midiera perfectamente estable. Es bastante común, sobre todo en pacientes de peso elevado, que le damos el yodo, ¿no? Vía oral. La primera medición es 1 hora post administración, la segunda medición es aproximadamente 3 horas. Vamos a revisar eso. Aquí podemos ver las mediciones de cuerpo entero. Medición de cuerpo entero. ¿Dónde están? No, perdón, las fechas, horas, fechas y horas de medición. La primera medición fue a las 15 horas, la segunda medición fue a las 16:57, o sea, 2 horas después. T0 es 1 hora post administración y T1 es 2 horas, perdón, 3 horas, está bien, no, está bien, 3 horas. Lo que puede ocurrir es que por la mi propia distribución del yodo dentro del cuerpo, que esté pasando por el tracto gastrointestinal, en alguna zona que tenga menos atenuación que lo que tenía antes, con lo cual da una subida aparente. ¿Qué podemos hacer frente a este escenario? Opción uno, no hacer nada, que es lo que hice en este ejemplo, simplemente le dije ajustar la exponencial, no importa lo que haya en el segundo punto. Opción 2, podríamos optar por borrar ese segundo punto. O opción 3, podríamos borrar el primer punto. Son tres opciones eh, válidas que van a cambiar levemente el tiempo de residencia en cuerpo entero, pero no por mucho. En este caso yo considero que el ajuste que hizo la hoja de cálculo para estos puntos es más que razonable. Podría haber alguna pequeña variabilidad según las consideraciones que hagamos para esos primeros puntos. En este caso, el tiempo de residencia para el cuerpo entero nos está dando 26 horas y el tiempo de residencia límite nos da 28. O sea, la diferencia es muy pequeña, lo cual significa que este último punto, pasado los seis días, fue suficientemente tardío como para estimar bien el tiempo de residencia en cuerpo entero. ¿Algún otro comentario?
Que vuelvo a ver el chat, a ver si alguien escribió algo. La, la, Eh, la sí, actividad te escucho, previa, perdón. la actividad ¿Perdón? previa en el primer ejemplo, o el mejor dicho, Sí, los datos cargados previamente llevaban una actividad previa. En el ejemplo que mandó cuando se incorporaron los nuevos valores, la actividad sí, previa era cero. Eso también sí, trae eso es como básicamente consecuencia, que eso trae como consecuencia eso que la significa, actividad, adelante. no, esa actividad previa significa que el paciente no fue tratado previamente con yodo 131. Eso es lo que significa Claro, esto que está aquí. claro, pero eso va a incidir al final en la dosimetría interna, porque si fue tratado previamente con yodo 131, hay una dosis acumulada. Sí, justamente este campo para tener, tener presente cuánta actividad recibió antes de esta dosimetría. Esa es la idea, sí. Es la dosis, la actividad acumulada antes de recibir este tratamiento. Perdón, profe, ¿puedo hacer una preguntita? Verán, Sí, claro. yo he tenido casos acá en medicina nuclear en donde el médico ya ha administrado, por ejemplo, en una primera dosis, 100, 200 milicuris. Se le hacen el rastreo después de los 6 meses y nuevamente hay una recidiva de la enfermedad. Otra vez le dan la segunda dosis de, 100, de 200, digamos. Ahora viene otra vez al tercer control y todavía continúa la enfermedad y quieren dar otra dosis. Entonces ahí en esas dosis previas iría 400 milicuris o le pondría los 600. No, serían todo lo que ya se le dio. En este caso, si entendí bien, eran 600. Quieren dar la tercera dosis, sería 600, porque las dosis dice que No, es no, no. igual o mayor. Las previas es 400. De todas maneras, este campo que está acá es solo a título informativo. En esta hoja de cálculo no va a restar, no va a modificar el límite de médula. Siempre va a estimar que son 200 grays, 200 centigrays o 2 grays. No va a restar la actividad previa. Simplemente uno tiene que tener en cuenta cuál es el problema. Que si el paciente ya fue tratado, es muy difícil saber cuál es la reserva medular que tiene ese paciente. Entonces, el enfoque más conservador es decir, bueno, supongamos que esta dosimetría nos da 660 milicuries, el límite para médula. El enfoque más conservador posible sería decir, bueno, como ya recibió 400 su paciente, solo le podemos dar 260 milicuries más. Eso sería lo más conservador. Pero no es del todo cierto. ¿Por qué? Porque lo que estamos tratando de evitar aquí es la toxicidad hematológica aguda de la médula ósea. O sea, no estamos tratando de evitar efectos a largo plazo, estamos tratando de evitar efectos agudos, o sea, que tenga una toxicidad hematológica inmediatamente posterior a la administración. El límite de 2 Grays, el límite clásico que publicó Benoit en el año 1964, 62, no me acuerdo el año exacto, es para pacientes vírgenes de tratamiento, no para pacientes que ya han sido tratados. En otras palabras, no hay datos suficientes para conocer, o al menos yo no los conozco, para conocer cómo afecta la radiosensibilidad de la médula la acumulación de dosis previa. Lo que sí podemos saber es que es probable que la reserva medular sea más baja. ¿Qué quiere decir? Que dada la exposición repetida a dosis previas, la cantidad de células madres que tenga viable en la médula ósea sea menor. Con lo cual, ese paciente es probable que sea más sensible a presentar cambios hematológicos graves con una actividad menor o una dosis en médula menor. No sé si respondo la pregunta. Sí, sí, profe, gracias. Por otro lado, también después de 6 meses, es de esperarse de que haya una cierta regeneración de la médula ósea, pero no es sencillo saber cuánto se regeneró. Lo ideal sería hacer nuevamente, o sea, tener hemogramas antes de cualquier tratamiento, hemogramas después de cada dosis, para ver a cuánto volvieron los recuentos de plaquetas y glóbulos blancos, y modular la dosis en médula en función de esa información. El límite de 2 Grays no debería ser considerado un límite fijo, o sea, un límite estático, sino que tienen que tener en cuenta las condiciones hematológicas del paciente.
Si tienen un paciente que ya tiene un recuento disminuido, no pueden utilizar el límite clásico de 2 grays. ¿Sí? Estaba Eh, leyendo algunos mensajes en el Mauro, chat. Sí, perdón. Sí, te hago una pregunta. En el caso particular de que en mi centro solamente no, las pruebas hematológicas sean un poco complicadas conseguir, pero pueda hacer el cálculo con la gamma cámara, ¿qué porcentaje de incertidumbre se genera en ese valor que se da? No sé si me hago entender. no entendí la primera parte. Entiendo que pueden usar gamma Es cámara, decir, pero ¿qué es lo que no pueden hacer? supongamos, para yo poder sacar muestras de sangre, yo tengo que pasar a un comité de ética. Acá en Colombia es un poco más complicado. Si yo nada más utilizo los datos obtenidos de la gamma cámara, eh, ¿sería un valor razonable o genera mucha incertidumbre el valor que se tiene? La respuesta es depende. Hay métodos simplificados que intentan evitar el muestreo sanguíneo con mayor o menor éxito. Hay dos métodos que se pueden utilizar que generan, siempre va a haber mayor incertidumbre al no medir, siempre. O sea, lo ideal es extraer las muestras de sangre y medirlas. Ahora, si por algún motivo no podemos hacerlo, aún así considero que es mejor utilizar la información que haya para adaptar la actividad del paciente antes que no hacer ninguna dosimetría. Entonces, ¿qué opciones tenemos para simplificar la dosimetría? Que es un tema que no traté en la charla del lunes. Opción uno es, si ustedes cuentan con una sonda de captación, un brazo de captación para las curvas de tiroides, hay publicaciones que las puedo buscar, pero no me las acuerdo de memoria, en la cual lo que se puede hacer es apoyar ese brazo de captación, pero en vez de en el cuello, en el muslo del paciente, apuntando a la arteria femoral y medir, qué sé yo, 2, 3 minutos lo que esté configurado. Y esa tasa de cuentas va a ser proporcional a la concentración de actividad en sangre. Pero para calibrar esa curva en forma absoluta hay que tomar al menos una muestra de sangre. Entonces, ese enfoque requiere tomar una muestra de sangre. Recuerdo que en el ROFO intentaron hacerlo, creo que está Julieta Robledo por ahí. En el Austral también intentamos hacerlo, pero como nuestro brazo de captación tiene mucho tiempo muerto, no pudimos usarlo. Así que no nos dio bien. Entonces seguimos con las muestras de sangre. Plan C, si no podemos sacar ni siquiera una sola muestra de sangre, hay otro paper muy interesante en el cual se plantea una dosimetría simplificada usando dos puntos temporales, a la hora, creo que 1 o 2 horas post administración y a las 48 horas. Y lo que encontraron es una correlación muy fuerte entre el tiempo de residencia en sangre versus el tiempo de residencia en cuerpo entero. Entonces, básicamente lo que dicen es que el tiempo de residencia en sangre es aproximadamente el 14% del tiempo de residencia en cuerpo entero. Bien, hacen esa simplificación. ¿Cuál es el problema? Que eso es aproximadamente cierto solo en el caso de pacientes que no tengan muchas lesiones o que no tengan lesiones que capten mucho. Si el paciente está bastante limpio, se puede aproximar. En nuestra experiencia, si el paciente tiene varias lesiones o lesiones que captan mucho o tienen un tiempo de residencia largo, esa aproximación se rompe. Y también para pacientes muy pesados, esa aproximación también se rompe. ¿Qué quiere decir? ¿Podemos hacer aproximaciones? Sí, nunca van a ser tan buenas como extraer sangre. No sé si responde la pregunta. Sí, señor. Perfecto. Muchas gracias. Perdón, plan D, me estaba olvidando de uno. Se puede hacer un tercer plan, que es, si ustedes cuentan con un sistema SPECT-CT, con la posibilidad de cuantificar, de hacer una cuantificación absoluta de la actividad, o sea, reconstruir imágenes en Becquerel por mililitro, al igual que un PET, lo que pueden hacer es tomar una imagen SPECT-CT del tórax del paciente y cuantificar la concentración de actividad en el ventrículo izquierdo del corazón, como una muestra sanguínea. Eso no es invasivo, pero tiene la desventaja de que tienen que hacer una tomografía extra y la dosis de radiación que va a recibir el paciente es un poco superior. Pero si de paso están haciendo dosimetría 3D para una lesión, esa región es muy probable que la incluyan. Entonces, si ustedes hacen estudios SPECT-CT seriados, uno para cada punto temporal,
podrían estimar la concentración de actividad en sangre a partir de imágenes SPECT-CT. Eso también es válido. Y el equipo está bien calibrado, ¿no? ¿Y qué tiempo se demoraría en máquina haciendo eso con el SPECT-CT? Bueno, eso sí, digamos, aquí estamos empleando más o menos 12 minutos por cada punto. Si queremos hacer un SPECT-CT cuantitativo para cada punto temporal, estaríamos mínimo en unos 20 minutos más por cada medición, lo cual eh, hay que tenerlo en cuenta a la hora de planificar la actividad del servicio. Profesor, cuando hacen Sí, allá en el servicio donde usted trabaja SPECT-CT, eso quiere decir que ustedes, o sea, ¿cuánto tiempo dura la cama? Estamos hablando de, la, la adquisición, sí, porque usted hace una sola cama, aproximadamente, sí, digamos, depende del caso, digamos, si vamos a hacer dosimetría de lesiones, que es el capítulo que viene dentro de 2 semanas, si mal no recuerdo, si queremos estimar la dosis que recibe una lesión, que no es el tema de este capítulo, necesitamos tener SPECT-CT con una estadística de conteo relativamente buena. sí, Típicamente, con un sistema de dos cabezales, podemos estar entre los 20 minutos y 30 minutos por imagen. perfecto. Claro, porque nosotros estamos haciendo dosimetría con lutecio, entonces, nosotros duramos aproximadamente en la adquisición de 2 camas como 50 minutos, Sí, bastante largo, sí. que es largo. Por eso le estaba Sí, preguntando. es. Obviamente esto es yodo y estoy hablando acá de lutecio, pero al final, cuando Sí, uno hace dosimetría en 3D, eh, a lleva eso tiempo. apunta, claro. Sí. Tengo un comentario en el chat de Georgina Benítez Villalobos que dice que por el peso del paciente las cuentas a cuerpo completo serían más atenuadas. Sí, eso es cierto, digamos, aquí le estamos dando eh, una actividad de aproximadamente 2 milicuries a un paciente de 102 kilos, con lo cual la tasa de cuentas que va a generar comparado con un paciente más liviano va a ser menor, eso es cierto, hay más atenuación. En la vida real, dice Teresa Pérez, en la vida real cuando algún punto es un poco raro y no sigue la tendencia esperada, ¿se elimina de los cálculos? Bueno, depende de qué tan raro sea y en qué posición esté. En este caso, como el punto raro es el segundo y es muy parecido al primero, esto no genera un mayor problema. El mayor problema es cuando el último punto no sigue la tendencia. Ahí hay que ver caso por caso qué hacer. Porque el punto que más influencia tiene en la determinación del tiempo de residencia, ya sea para sangre o cuerpo entero, es el último. Con lo cual es el punto con el que más cuidado debemos tener en la adquisición. Una pequeña variación en el último punto nos puede implicar una gran variación en la estimación del tiempo de residencia. Vamos a hacer una prueba. Entonces, el tiempo de residencia para cuerpo entero aquí nos daba 26,4 horas. ¿Qué pasa si tuviéramos un error del 10% en el último punto? Por ejemplo, lo que voy a hacer es, a ver, para cambiarlo fácil, acá voy a modificar las cuentas del estándar para molestar un poco. Voy a copiar esto y voy a disminuir en un 10% aproximadamente las cuentas que me dio el estándar para el último punto, para molestar un poco. Entonces le voy a poner, en vez de 70, un poco más, le voy a poner 60.000 cuentas en vez de 79.000. ¿Qué significa esto? Que acá supuestamente la cámara midió menos de lo que debería haber medido, con lo cual el factor de estabilidad para el último punto va a ser un factor, calculo que más o menos de un 15%. Vamos a ver qué sucede. Ejecuto todo de nuevo y vamos a ver la gráfica del factor de estabilidad y la gráfica del tiempo de residencia en cuerpo entero. Ahí ejecutó. Fíjense lo que pasa con el factor de estabilidad del último punto, se me fue a cualquier lado. Lo voy a graficar eh, hasta un 20%. Más del 20%, o sea, me exageré mucho. 40%. Uf, no, peor todavía. Hice mal el cálculo. Voy a poner 2.0.
Ahí está. Si yo me encontrara con algo así en el mundo real, este último punto no lo usaría. Correcciones de más o menos 15% pueden ser razonables, 10%. Ya un 40, más de 40% de desvío no está bien. Y si vemos el cuerpo entero, eh, no afectó mucho en este caso, nos da 26,8. Si está bien, se lo calculó. 26,8, antes era 26,4, si me recuerdo. En este caso no está afectando mucho. La verdad que me debo retractar de lo que dije. En este caso parece ser bastante robusto. Pero el tiempo de residencia límite sí subió un poco. Antes estaba en 28, ahora está en 29. ¿Qué haría en este caso? Bueno, ¿qué opciones tenemos si esto nos da así? Que el último punto esté mal. Yo intentaría calcular sin ese último punto. A ver qué sucede. Que eso es algo que les quería preguntar. ¿Alguien intentó utilizar datos propios o modificar la cantidad de puntos de medición? ¿Alguien intentó hacer de curioso ese ejercicio? ¿No? Y vamos a ver qué actividad máxima nos daba aquí, haciendo ese cambio en el factor de estabilidad, nos da de 660, nos bajó a 657. No hubo gran cambio. Bueno, supongamos que quisiéramos eliminar ese último punto porque nos genera duda. ¿Cómo haríamos en esta hoja de cálculo? Bueno, todo lo que sean mediciones 5, T5, deberíamos comentarlo. Entonces, esto se iría. Uy, esto también. Bueno, este no lo puedo comentar, estoy acostumbrado al escritorio. Ahí tendríamos que, todo lo que haga referencia al punto 5 lo tendríamos que eliminar. Entonces, esto ya no viene aquí. Tendríamos que eliminar todas las mediciones del último punto. Entonces, ¿dónde arranca eso? Desde aquí, punto 5 se va. Las cuentas del estándar para el último punto se irían. El tiempo de adquisición también, tendríamos que sacarle un punto. Bueno, por las dudas lo voy a guardar como guardar una copia. Así no pierdo los datos originales y estoy trabajando en la copia. Bien, el punto 5 lo saqué aquí, lo comenté aquí, aquí también. ¿Qué más tendría que comentar? Entonces, actividades involucradas. eh, Fechas y horas de medición. El punto 5 ya lo comenté. Aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este lo tengo que modificar. Tienen que quedar 5 puntos nada más. 5 puntos. Las cuentas del fondo también el último punto ya no existe. Esto ya estaba. Y el tiempo de adquisición del fondo, le borro el último punto. Las cuentas anteriores le borro el último punto. Las cuentas anteriores le borro el último punto. Esto también. El estándar sangre, esto no cambia. Ahora, la sangre también, digamos, esta hoja está muy simplificada y considera que tengo la misma cantidad de puntos en cuerpo entero que en sangre. Podría hacerlo distinto, pero para simplificar también vamos a borrar el último punto de la sangre. Y esto que está acá, esto ya lo modifiqué, esto ya lo modifiqué. Y creo que ahí debería funcionar. Vamos a probar de correrlo de nuevo. Editar, borrar todos los resultados y lo ejecuto de nuevo. Si tiene algún error, vamos a intentar corregirlo. Acá tengo un error. Claro, este punto ya no existe. Había olvidado comentarlo. Pero el tiempo de residencia en cuerpo entero lo puedo estimar.
No, acá me está dando un error. Acá me sobra el punto 5. Ahora lo puedo ejecutar. Ejecutar todas las siguientes. Y ahí ya tenemos los resultados. Vamos a ver cómo cambia esto la estimación de la actividad máxima que le podemos dar. No, está más arriba. Fíjense que al eliminar el último punto, en este caso en particular, nos baja el límite de actividad que le podríamos dar. Antes era 660 y ahora estamos casi 100 milicuries menos. Y esto les muestra la importancia de tener un esquema de muestreo tardío. Es mucha la diferencia, o sea, 100 milicuries en 600 es casi un 20%. Eh, y el tiempo de residencia, que antes era 26 horas, ahora subió a 34. Al subir el tiempo de residencia, nos baja el límite de actividad. Y lo mismo para la sangre, antes era 0.51, si mal no recuerdo, y ahora está en 0.61. Moraleja, el último punto es muy importante. Si a esto lo quisiéramos simplificar aún más, y por ejemplo hacer una dosimetría hasta las 48 horas, vamos a hacer ese caso extremo. Perdón, ¿está aquí alguna consulta, comentario que quieran hacer? Voy muy rápido, se entiende lo que estoy modificando. ¿Ven la pantalla? ¿Necesitan que agrande la letra? Cualquier comentario, hablen ahora o callen para siempre. O seguimos. ¿Ningún comentario? Hablen en el chat. ¿Se entiende y se ve perfectamente? ¿Cómo estimo el último punto? ¿Está la pantalla en plan completa sin problema? Todo ok. Bien. No, el último punto lo medimos, nosotros definimos cuántos puntos vamos a medir. En este caso, recuerden que en nuestro esquema arrancamos un día martes, medimos el martes, miércoles, jueves, viernes y lunes. Entonces tenemos hasta las 144 horas post administración de la actividad trazadora. ¿Sí? Amelia pregunta la experiencia en niños. Sí, ¿alguna cosa en concreto, Amelia? Hemos hecho pediátricos, ¿sí? Las indicaciones, Mauro, para que tengamos. Indicaciones de a quién le haríamos dosimetría. Sí, en niños. Yo creo que es igual. Esto, digamos, no soy médico y quizás pueda estar equivocado, pero en niños también lo consideramos para pacientes de alto riesgo. Intermedio alto o alto riesgo. Gracias. De nada. Em, y de hecho algo que es muy interesante, que uno em, tendería a pensar de que los niños tienen alguna diferencia con los adultos y de hecho sí. Es interesante porque los niños tienen mayor reserva medular que los adultos. Entonces, el peso de los efectos agudos en niños no es tan grande como en pacientes añosos, pero la balanza se nos desequilibra con los efectos tardíos. Los niños tienen mucha mayor probabilidad de desarrollar un cáncer radioinducido años después de la terapia que los adultos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Dicho en otras palabras, los niños es menos probable que tengan toxicidad hematológica aguda, pero más probable que tengan efectos tardíos. Mientras que los adultos es al revés. Es más probable que tengan efectos hematológicos agudos y no tardíos. No sé si me explico. Sí, profesor, se entiende. Perfecto. Bueno, y vamos a ir a un caso extremo ahora. Voy a dejar solamente hasta las 48 horas. A ver qué pasa. Que ese sería un esquema de dosimetría súper simplificado. Solamente medir 2 días. Entonces, voy a hacer otra copia. Guardar una copia. Ahora se va a hacer la copia de la copia. Copia de copia, muy bien. Y serían hora 1, hora 3, 24 horas, 48 horas. Entonces, voy a borrar ahora los datos del tiempo 4 y vamos a ver qué nos da. Esto se va. ¿Qué más tenemos que borrar? Las mediciones de sangre. Perdón. Las cuentas del estándar. Aquí, actividades involucradas. Estándar de actividad. El punto 4 lo vamos a borrar. Le voy a borrar
este número, este número, y este número, y este también. Ahora nos quedamos con 4 puntos nada más, 4 mediciones. Hasta aquí, hasta aquí. Y los pesos de los tubos también tengo que borrar este, que está acá. Bien, vamos a borrar todos los resultados. Creo que está bien. Ejecutamos todo. No, acá tengo un error y me dice que... Bien, me olvidé de comentar acá este punto 4. Y acá también me debo ver retención por litro is not defined. Ah, me faltó borrar esto. Bien, ahora sí tengo el ajuste hasta las 48 horas aproximadamente. El tiempo de ciencia de sangre no cambió mucho respecto de lo que era anterior. Y vamos a ver directamente cómo nos da el reporte. Midiendo hasta las 48 horas nos da 578 milicuríes. Bien, en este caso estamos más o menos unos 100 milicuríes, unos 80 milicuríes abajo de lo que tenemos con la medición completa. ¿De qué va a depender de que de estos resultados sean parecidos o diferentes? Algo interesante es revisar cuántas fases exponenciales tenemos, ¿sí? O qué pesos tenemos en el ajuste exponencial. Voy a volver a la hoja original del paciente 2, creo que es esta. Ya la había borrado el punto 5. Bueno, vamos a hacerlo hasta el punto 4 porque no tengo ganas de volver todo para atrás. O puedo tomar el caso original para ver un caso que tiene todos los puntos. Este era vamos a volver al paciente 1. Si olvídense del paciente 2, simplemente les voy a mostrar alguna cosa en el paciente 1. A ver si funciona. Tengo que cerrar, me dice que tengo que cerrar. A ver ahí. Gestionar sesiones, voy a cerrar, finalizar otras. Listo. Acá estamos con el paciente 1, no el que estábamos viendo recién. Y aquí tenemos el ajuste de cuerpo entero. Esto es interesante. Fíjense que en este caso, fíjense el exponente. Este exponente y este exponente son exactamente iguales. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ven la ecuación exponencial ahí, los dos términos? A ver en el chat. Tan tímidos. ¿Alguien se anima a hacer algún comentario respecto de por qué los exponentes son iguales? ¿Qué significa eso? Arriesguen. Juan de Álvarez dice, con un ajuste monoexponencial bastaría. Sí, es una monoexponencial, eso es cierto. Nosotros estamos forzando un ajuste biexponencial. Eso es una limitación de esta hoja. O sea, este código de cálculo no se fija cuál es el número óptimo de términos exponenciales, simplemente lo estamos forzando a que sea biexponencial. Y como este paciente se comporta como una monoexponencial, la solución obvia es que ponga el mismo exponente en los dos términos. Entonces, en realidad, esto es un comportamiento monoexponencial. ¿Qué quiere decir?
que en este paciente, si yo saco puntos, no va a variar mucho el resultado. ¿Por qué? Porque el segundo término exponencial generalmente está dominado por los puntos más tardíos. Este paciente sí lo podría haber simplificado, pero no lo puedo saber a priori. O sea, yo no puedo saber qué va a dar antes de medirlo, o antes de hacer el ajuste. En cambio, el paciente 2, bueno, y esto es típico de pacientes que no tienen mucha enfermedad, o sea, que no tienen muchas lesiones o mucha captación de las lesiones. Cuando el paciente prácticamente elimina todo por orina, el comportamiento es muy monoexponencial. Cuando el paciente tiene mucha carga de enfermedad, es más típico ver un comportamiento biexponencial. Si vamos al caso 2, a ver si me deja correr 2, a ver si estaban los resultados. Si vamos al paciente 2, estamos con el paciente 2, parece que estamos... No, perdón, aquí. Abrió dos veces el mismo, ¿qué pasa? Ahí va. Aquí tenemos los datos de salida. Este me quedó con el factor de estabilidad alterado, lo voy a corregir de nuevo. Mm, Aquí. Yo le había modificado las cuentas del estándar, pero están bien. Vamos a ejecutar todo. A ver qué pasó. Que hay algo raro. Esto me pasa por modificar la hoja de cálculo. Mm, ¿Alguien tiene la hoja de cálculo del paciente 2 sin modificar a mano? Podrían fijarse qué les había dado en el ajuste cuerpo entero. Sería esta gráfica. Si pueden ver qué les da esta ecuación para el paciente 2. ¿Alguien lo tiene a mano? Si no, corrijo esto. Voy a volver a incorporar el punto 5. Sí, si querés, ahí lo copio en el chat. Bueno, entonces, en el caso del paciente 2, los exponentes sí son diferentes. Tenemos 0,038 y 0,094. O sea, un exponente es eh, prácticamente el doble que el otro. Entonces, en el paciente 2, sí tenemos un comportamiento biexponencial y sí esperaría que fuera más sensible a la eliminación de los puntos tardíos. Como vimos, sí en el paciente 2 nos daba eh, que al sacar el último punto nos bajaba de 660 milicuries a 580, una cosa así. Acá en el chat podemos ver la gráfica que mandó Georgina Benítez. No sé si pueden ver mi pantalla, no lo sé. Pero bueno, es básicamente esos exponentes que comenté. Nos da 1,4 por e a la menos 0,038 más 1,5 por 0,094. En ese caso sí es un comportamiento biexponencial que típicamente nos está hablando de que ese paciente tiene alguna lesión dando vuelta, ¿sí? Y que por lo tanto va a ser más sensible a las mediciones tardías. Bien. ¿Alguna otra consulta o comentario que tengan al respecto de la metodología? ¿Les ha resultado útil? ¿Se entiende cómo funciona la hoja de cálculo? Cualquier duda o comentario que quieran hacer respecto a la metodología o a la Hola, hoja de Mauro. cálculo o a Python. Sí, Juan. No, te quería hacer una consulta, tal vez es más conceptual, pero ¿qué sucede si cuando uno calcula el tiempo de residencia, por ejemplo, en cuerpo entero, y te da Sí, bastante diferencia a lo que sería el tiempo de residencia límite? Porque tengo entendido que ahí tal vez uno le faltó como tomar mediciones
pero no termino de entender Sí, por qué. O sea, o sea, ¿cuál es la consecuencia de si a vos te da muy diferente eso, digamos? el tiempo de residencia límite lo que considera es que después del último punto que vos hayas medido, el decaimiento es puramente físico, o sea que no hay eliminación biológica por orina. Claro, Entonces, vamos a un caso extremo. Suponete que vos hubieras medido hasta acá. No sé si ven mi pantalla ahora, porque hice varias modificaciones. ¿Ven mi cursor? sí, 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 bien. Supongamos que hayamos medido hasta las 24 horas, algo extremadamente corto. Bueno, si a partir de acá podemos ver claramente que hay una tendencia a caer la actividad, que gran parte se explica por lo que el paciente orina. La vida media del yodo es 8 días, la de 131, ¿sí? sí, Bien. Entonces, si a partir de este punto nosotros consideráramos que solo de decaimiento físico, a partir de este punto la curva seguiría una gráfica con una constante de tiempo de una vida media de 8 días. Entonces, es muy probable que estemos sobreestimando el tiempo de residencia. claro, sí, ¿Sí? Como vos no sabés qué pasó más adelante, tenés dos opciones. Una es estimar con los puntos que tenés y eso va a ser el tiempo de residencia ajustado. Pero tenés que saber que en el peor de los casos, que es poco realista, el paciente no va a estar una semana sin orinar, tu tiempo de residencia sería ese. Lo que te está diciendo es que te faltaron puntos, básicamente. claro, está bien, entiendo, Y que no puedes saber con certeza cuál es tu tiempo de residencia. está bien, ok, ¿Sí? Natalie tiene buenísimo. la mano levantada. Sí, quería hacerte insistencia en una pregunta que ha hecho Georgina varias veces y que creo que no hemos respondido, y es, ¿con Ah, sí. cuánto tiempo de anticipación realizan ustedes el cálculo de Ah, la dosis máxima antes de programar al paciente para la actividad de la terapia? A lo cual existe buenísimo. un comentario, dame un segundo y te doy el comentario de Reply que dice, claro, porque si la dosimetría implica pedir una actividad u otra, ¿con cuánta antelación hay que solicitar el radiofármaco a la casa comercial? Bien, les puedo decir cómo trabajamos en mi servicio, que no quiere decir que sea la única forma de trabajar. Eh, el cálculo, supongamos, nosotros arrancamos un día martes con la dosimetría preterapéutica. Entonces, la dosimetría va entre el martes y el lunes. El lunes hacemos todas las mediciones de sangre, procesamos todos los datos y el lunes a la noche, martes a la mañana, ya sabemos cuál es la actividad máxima segura y el médico decide qué actividad terapéutica le va a entregar a ese paciente. El martes hace el pedido y el jueves se lo trata. Eso es importante hacerlo lo antes posible, sobre todo si el paciente está hipotiroideo, para que no esté tanto tiempo con los síntomas del hipotiroidismo. Y por lo tanto, para que no varíe tanto la cinética del yodo, para que sea lo más parecido eh, las condiciones fisiológicas en las cuales hacemos la dosimetría respecto de lo que va a ser la Vaya, terapia. pague los 15. Perdón, Natalie, se corta el audio. igual, y Dime. Mauro, hola, hola, hola. Sí, Natalie y hola, 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 hola. Mauro, te escucho. igual eso depende, eso es muy dependiente del país. Por ejemplo, Natalie, tú sabes que acá en Colombia, aquí en Medellín, básicamente yo tengo que pedir con 15 días de antelación. Entonces, si yo, supongamos Exacto. que siguiera la misma secuencia de Mauro, a mí me tocaría esperar 15 días luego de tener el resultado de la dosimetría para poder hacer el pedido. Entonces yo creo que eso también depende de la disponibilidad que tiene cada país o cada región para poder hacer eso. Sí, es un problema de logística. Yo creo que 2 semanas tampoco es tan terrible. O sea, si al paciente cuidamos de que esté preparado de la misma manera, que mantenga la dieta pobre en yodo. Si es, el problema es si está hipotiroideo y no lo preparamos con TSH recombinante, es más incómodo para el paciente, porque va a estar 3 semanas con síntomas de hipotiroidismo. Y eso no es bueno porque puede hasta estimular la progresión de la enfermedad, porque la TSH va a estar elevada. Entonces, es un problema logístico que habría que ver la forma de resolverlo. Una forma de resolverlo es, si ustedes tienen un pool constante de pacientes, pueden tener un stock de yodo más o menos predeterminado y ir utilizando esa actividad que ya pidieron antes.
para tratar a los pacientes. Es una opción que se me ocurre. La verdad es que desconozco las limitaciones logísticas en todos los países. En Argentina sí se pueden cargar con algunos días de anticipación y hay abundancia de iodo 131, no hay problemas con la provisión de este radiofármaco. Dice José Villagrana, esa dosimetría preclínica no es preclínica, es preterapéutica. Que comento es con iodo 131, sí, y utilizamos hasta 2 milicuríes, y típicamente 1 milicurí, o sea, 37 megabecquerels para la actividad trazadora. Y aquí dice Teresa Pérez, no, hay que pedir las dosis con nombre y apellido de pacientes. Bueno, en Argentina eso no es así. Nosotros no tenemos monodosis, tenemos viales multidosis. Entonces no hay una trazabilidad de qué pedido fue para cada paciente. Luego se fracciona para cada paciente o se piden cápsulas. Esa es la otra posibilidad. Las cápsulas sí vienen calibradas para cada paciente. Natalie sigue con la mano levantada. No sé si quedó de Ay, yo antes no, o no, no, si... perdón, quedó de antes, Ah, pero sí creo que es una claro. particularidad de cada país. O sea, sí creo que llevar una actividad superior se dificulta en algunos lados por el tema de las unidosis personalizadas. Ahí la solución sería preparar al paciente con TSH recombinante humana. eh, de esa manera se evitan los síntomas del hipotiroidismo y cuando vuelve 15 días después, tendrían que darle la segunda dosis de la TSH recombinante y no habría problema. No creo que en 15 días haya una gran variación en la cinética del yodo ni una progresión de la enfermedad que impida hacer este esquema, si el paciente no está hipotiroideo. De nada, Teresa. De nada, José. Profe, yo tengo acá en mi centro que los médicos, ellos, hablé sobre este curso que estamos siguiendo y ellos se quejan mucho que puedo generar el efecto stunning en el paciente. Ellos ya cuando quieren determinar en sí si hay metástasis, algo, administran hasta máximo 100 microcuries. Con esos 100 microcuries podría quizás hacer esta dosimetría porque es lo máximo que ellos permiten administrar a los pacientes. 100 microcuríes es, Sí, me parece una actividad extremadamente baja para, quizás no para hacer los rastreos, digamos, subiendo el tiempo de adquisición, podría, a ver, en los puntos tardíos va a ser inadecuado, o sea, no vamos a poder medir el punto de las 144 horas con 100 microcuríes porque va a estar por debajo de la actividad mínima detectable con una cámara gamma. O sea que va a estar dificultoso. Eso por un lado. Por otro lado, una imagen obtenida con 100 microcurías es muy poca actividad, no se va a ver, metástasis pequeñas no se van a ver. A veces con un milicurí se dificulta ver las imágenes. Con 100 micros me parece que yo no iría por ese camino. Por otro lado, si leyeron, no sé si tuvieron acceso a los procedimientos operativos estándar que les compartimos, que fueron generados en el Workgroup del Organismo Internacional de Energía Atómica. Allí tienen referencia, está mencionado este problema del stunning, y tienen una referencia bibliográfica muy interesante, que es el aspecto radiobiológico del así llamado efecto de stunning. Y lo que comentan en esa perdón, primero, ¿podrían confirmarme si pudieron leer los procedimientos operativos estándar y si pudieron encontrar esa referencia? Bueno, parece que no. Se los dejo de tarea, leer el procedimiento operativo estándar, buscar esa referencia donde se hace la discusión del stunning, y básicamente lo que dice esa referencia, que también lo mencioné, ahí está. A ver, target stunning en vivo o in vitro. No, pero no es esa referencia. A ver si la encuentro, denme un segundo. Voy a dejar de compartir mi pantalla un segundo y voy a buscar la referencia, así ya se las comparto. Creo que no es esa. Mm, o si no, si Natalie o alguien más me puede ayudar a encontrar el SOP de médula ósea, ahí está.
que no lo tengo, olvidé de abrirlo antes de arrancar la clase. Pero es importante discutir ese efecto del stunning. Con lo cual me gustaría dejarles la referencia bibliográfica para que quede claro. Ahora, Mauro, sí, Aley por acá. sí, No, Aley. solo comentar que me parece reforzar lo que decía, un 100 microcurie me parece muy poca actividad para hacer mediciones tardías, incluso 48 horas o 72 horas en pacientes que han sido operados de cáncer de tiroides, por la sensibilidad de los equipos, incluso para poder obtener imágenes tempranas también. Y que, por ejemplo, en el caso de la guía de hipertiroidismo, que la vamos a ver la semana que viene, que sí está referenciado, que no sería el caso del cáncer de tiroides, sino para hipertiroidismo, sí está escrito que por debajo de 200 microcurie administrados no se debe producir efecto de stoning. Pero bueno, esos comentarios más con respecto a la dosis que o sea, que recién comentaron para hacer la dosimetría, que me parece muy bajita para hacer este tipo de dosimetría de cáncer de tiroides. Sí, es realmente una actividad muy baja. Es muy baja para diagnóstico en general. ¿Qué está pasando? Sí, Aquí encontré la referencia, se las voy a pasar. Es un paper muy importante para que lo lean. Se lo voy a pasar por el chat, denme un segundo. Perdón por la demora. Esta es la referencia a la que mencionaba, el paper de Warren. Análisis estadístico y radiobiológico del así llamado fenómeno de stunning tiroideo o atontamiento, aturdimiento, según la traducción. Es un paper muy interesante porque no lo puedo bajar acá, no sé qué me pasa. Eh, Básicamente lo que dice este paper es que el efecto de aturdimiento, acá le voy a mostrar una gráfica. mm, Está en la escala algorítmica. Mm, Voy a bajar el paper. Bueno, vale la pena que lo lean completo, pero lo que dice ese paper es que, dando una actividad trazadora de 1 milicurie, 2 milicuries, más o menos en ese rango, puede ser suficiente para matar la mitad de las células tumorales que tengamos dando vuelta. La mitad. Con lo cual, es cierto que cuando vayamos a ver una imagen post-terapia, por ejemplo con 100, 200, 300, lo que sea, milicuries, vamos a ver menos captación que la que veríamos si no le hubiéramos dado la actividad trazadora. Ahora, esto se puede explicar justamente porque esas células murieron, no porque las que quedan capten menos yodo, sino que tenemos menos células tumorales. Con lo cual, es el equivalente a una radioterapia fraccionada. Y dado los parámetros radiobiológicos de cáncer de tiroides, no es tan importante ese fraccionamiento. ¿Qué quiere decir? Que el resultado terapéutico que vamos a tener es el mismo. ¿Va a ser menos eficiente la administración terapéutica? Desde el punto de vista biológico, no. ¿Natalie? No, tenía otra pregunta diferente si habías terminado con lo del Stonic. ¿Ya terminaste? ¿Puedo? Sí, sí. Ok, no, es que como vi en el chat que estaban hablando de la metodología de estimación de médula ósea, estaban mirando ahí en referencias, te quería preguntar, ¿qué tanto de la metodología planteada de estimación de médula ósea en yodo es extrapolable para otros radiofármacos, entendido no como actividad máxima administrar, sino como estimación de dosis? ¿Y qué experiencia tienes en estimación de dosis de médula ósea en compartimiento sanguíneo? Como conocer un poquito tu experiencia. Por parte, te voy a pedir que me repitas la pregunta porque en el chat estoy viendo que Georgina habla sobre los procedimientos operativos estándar de la Asociación Europea de Medicina Nuclear. Yo estaba hablando de los que nosotros les compartimos. Entiendo que Exacto. en el Classroom les compartieron con material de apoyo los procedimientos operativos estándar, llamémoslo latinoamericanos, que estamos proponiendo, que todavía no son oficiales, están públicos para que
se han revisado por pares. ¿Tuvieron acceso a ese procedimiento? Natalie, ¿me podrías confirmar si se les compartió? Porque yo no tengo acceso al Sí, Classroom. se compartió. Sí, se compartió. Está dentro del material de apoyo a esta semana. Bien, Teresa me referí. Pérez dice que no la encuentra, Jimena Salguero dice que no la encuentra. Natalie, ¿tú podrías enviarlos de nuevo a ver si pasa algo? Denme un segundo, por favor. Mientras Natalie lo busca, les comento que los procedimientos operativos estándar que fueron adaptados para la región Latinoamérica están fuertemente basados en los europeos, pero ha sido actualizado. Las guías europeas son del 2008 y ha habido nuevas publicaciones en el interín, con lo cual las guías latinoamericanas están bastante más actualizadas que las europeas. El procedimiento no varía mucho, pero sí las consideraciones, sobre todo radiobiológicas. Es este, a ver, no veo el gráfico, lo voy a ampliar. No, no, tiene que estar en español. Tiene que ser un archivo en español. Veo que me están llegando mensajes de WhatsApp. No. Vamos a ver qué responde Natalie. Estoy revisando en este momento el Google Classroom y lo que veo es que en material suplementario, como que no hay nada, espérame. Pero es que estoy mirando desde el celular, entonces me cuesta. Pero está dentro de material suplementario, se llama material suplementario Mauronomías. No sé si alguien puede verlo. Ahí alguien comenta que los procedimientos operativos estándar están en el 7 de agosto. La verdad es que no lo sé, yo no tengo acceso, les pido disculpas, pero no lo puedo verificar. Debería ser procedimiento operativo estándar o SOP para cálculo de dosimétrico en Yo, médula ósea en yo me español. comprometo Yo me comprometo en un momento que tenga acceso a computador, les envío a través del Google Classroom un masivo de dónde está ubicado, porque pues en este momento me queda difícil y no puedo verlo como quisiera. Entonces en un momento les confirmo el link para que pues estemos todos alineados en cuál. Bien. Vale, ¿algo más, Mauro? No sé si me quedo sin responder alguna pregunta. La Natalie, mía. tú. Ah, la Yo te había tuya. Natalie, preguntado perdón. por experiencia en dosimetría de médula ósea de otros Ah, radiofármacos, sí. entendiendo no actividad máxima calculada, sino estimación de dosis en médula con el compartimiento de sangre, si tienes experiencia con otros isótopos. ¿Y qué tan extrapolable es la metodología que nos planteas para otros radiofármacos? La metodología, a ver, esta metodología, ¿bajo qué condiciones es válida? Es válida cuando no hay una captación específica del radiofármaco en la médula ósea ni en hueso. Y si se dan esas condiciones, o sea, que algún radiofármaco que no sea específico para hueso o para médula, el problema es que tenemos que conocer los coeficientes dosimétricos. O sea, si ustedes ven la ecuación donde se obtiene el factor de dosis, tiene un numerito que multiplica el tiempo de residencia en sangre más otro numerito que multiplica el tiempo de residencia en cuerpo entero. Esos números, si cambiamos el isótopo, van a ser otros. Y hay que conocerlos. En definitiva, no usen esto para calcular la dosis en médula de, por ejemplo, lutecio, porque no sirve. Deberíamos encontrar en la literatura cuál sería el coeficiente de dosis para el cuerpo entero, o sea, la componente fotónica, cuál sería la componente para la componente sanguínea, y además asegurarnos de que no haya una captación específica. Para otro radiofármaco y ante la duda, yo lo que sugiero es utilizar un esquema basado en imágenes SPECT-CT cuantitativas y, por ejemplo, estimar la dosis en las vértebras lumbares, en la médula ósea de las vértebras lumbares. Eso sería un esquema genérico que se podría aplicar a cualquier radiofármaco o cualquier isótopo del cual se pueda cuantificar la actividad con imágenes.
pero es tema de la última semana, digamos, del último módulo. Sí, esta metodología sí se podría aplicar, por ejemplo, para iodo 131 MIBG. Para ese radiofármaco, mismo isótopo, no es específico, sí se puede usar. No sé si responde la pregunta, Natalie. Sí, sí, señor, era precisamente eso, pues saber las limitaciones de la metodología cuando se quiera utilizar en otros radioisótopos y otros radiofármacos. Sí, y también otra consideración que hay que tener, les recomendaría leer las guías europeas para la estimación dosimétrica en médula y sangre. Otra consideración importante que hay que tener es si el radiofármaco tiene especificidad por alguna célula sanguínea. O sea, no solo hay que tener en cuenta si el radiofármaco tiene una captación específica en médula o en hueso, sino que hay que ver que no se pegue a células sanguíneas como pueden ser, no sé, las plaquetas o glóbulos blancos, porque eso también va a modificar la dosimetría. Ya no se puede considerar que la actividad en sangre está en equilibrio con la actividad en la médula. Entonces, hay que tener cuidado con esos detalles. Y sobre todo, leer qué hay publicado al respecto o metodologías publicadas para esos esquemas que uno quiere aplicar. Dicho en otras palabras, solo usen esto para iodo 131. Yodo en forma de iodo de sodio o MIBG. Bueno, por mi parte no. Bueno, dicen que el material suplementario no está. Supongo que lo podremos resolver en breve o hacérselo llegar de otra manera, porque ese documento está disponible. Simplemente ver si se puede volver a subir o enviárselos. Ahí Natalia dice que lo va a solucionar, así que no se preocupen. Les va a quedar esa guía. Lamentablemente les va a quedar más trabajo para la semana que viene o para cuando lo puedan leer, pero bueno, vale la pena de que lo lean. Lo mismo deberían poder encontrar las guías para hipertiroidismo y las guías para dosimetría 3D. Bueno, si no hay más comentarios o dudas de mi parte, por hoy no tengo mucho más para compartirles. Natalie, despídete. Muchas gracias, Mauro, por mostrarnos tu experiencia. Realmente es una oportunidad invaluable para nosotros y para toda la región que nos puedas compartir y tan abiertamente el material y la hoja de cálculo. Creo que es un plus. Entonces, agradecerte el tiempo, la dedicación y agradecerles a todos ustedes que estén un viernes en la noche acompañándonos. Muchas, muchas gracias y descansen, por favor. Muchas gracias a todos, gracias por los buenos comentarios y bueno, espero verlos en breve. Si vienen al Congreso a las BIM, es una buena oportunidad para encontrarnos en persona. Muchas gracias Muchas y que tengan un excelente gracias. fin de semana. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, Mauro. Excelente. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, como siempre, no se olviden la asistencia, que ustedes se acuerdan de todo menos de la asistencia. Eso me dice Mariano.